Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. De Sonora a Campeche, instalada en el DF. Conocí Campeche por su esencia, mucho antes de mi primer viaje al estado. Aunque me considero campechana, no lo soy. Una más de mis contradicciones. Qué necedad de querer ser de un lugar del que no eres. Pero me imagino que es igual que las morenas que quieren ser rubias, o que los tímidos que añoran ser conquistadores. No sé, el caso es que mi liga emocional es más profunda con Campeche que con el barrio donde nací, la colonia Anzures, del que ya no queda sino el Deportivo Chapultepec y unas cuantas casas, porque lo demás ya no lo reconozco. Ni la tienda La Zamorana del señor Camacho, ni la panadería La Española, donde compraba campechanas con mi domingo, ni el restaurant Jet, donde veía por las tardes a la poeta Elsa Cross, sin saber quién era, solita en una mesa, escribiendo o leyendo, cuando yo tomaba mi Juárez Loreto para ir al Instituto Francés de América Latina. Nada sobrevive. ¿Qué más da si las ciudades son dinámicas y el recuerdo de lo no vivido es lo que te obsesiona? Mi familia materna es sonorense, por eso escribí La familia vino del norte, y la paterna campechana. De ahí, imagen de Héctor. Pero no soy del norte ni del sur, nací en la Ciudad de México. Soy, pues, una desesperada chilanga que no opta por regresar a su pueblo ante la embestida de la inseguridad y el smog del Distrito Federal, porque en Campeche solo tengo un puñado de amigos y el corazón, hasta ahora no sé por cuánto tiempo, de una tía que va con el siglo. Se llama Dora y que cuando visito ya no me reconoce ni me habla como antes, sino me sienta en la mesa del comedor, me da 2 cartillas si me va bien, porque si no me impone 4, y unas fichas de colores que completa con frijolitos. Al tiempo que observo, asustada, cómo ha envejecido desde la última vez que la vi, se encarga de ir colocando las fichas en sus 4 cartillas y las mías, mientras su compañera, otra viejita a la que también le digo tía por comodidad, o ella misma, van gritando los números que salen en las rueditas de madera que sacan de una bolsa de tela más que gastada. Cantan con picardía la figura a la que cada número corresponde. Y me admiro de que con la senilidad mi tía Dora no me recuerde, pero sepa de memoria aquello de 45, el de las pelotitas arriba, 70, tu culito, 90, el que gira y gira, 73, la rosadura del calzón huichado. Soy una nulidad para la lotería, porque no soy campechana, ¿ven? Me tienen que explicar el maromero, el tecolote, el mundo, la rosa. Tampoco aprendo que puedo ganar cuando logre 5 números alineados en mi cartilla de 25 figuras. Fíjate, niña, que sea en diagonal, en hilerita, en cruz. Todo es tan rápido
Cuando me doy cuenta, una de las dos gritó lotería y no sé si es por mí o por una de ellas. De todas maneras, ¿para qué más que la verdad? No sigo el juego. En realidad observo a mi tía. Se me cae la baba con ella. Eso hago. Mirarla y recordar cuando me llevaba de la mano mostrándome Campeche como si fuera su única misión. Adoro a la tía Dora, aunque ella no se dé cuenta y prefiera la lotería que mi cariño, que mi admiración, que mi reconocimiento. Y no la culpo. La lotería, 90 figuras numeradas, un juego social y familiar tan arraigado en Campeche, que la gente se aprende los números telefónicos por medio de ella. Es eso la única distracción de mi tía. En Campeche están enterrados mis muertos. Mis chosnos llegaron de España, Zaragoza, Vizcaya, Madrid, pero ya ellos, los Pérez, los Ceballos, los Cetina, los Canaval, los Martínez, los Zorraquín, los López, los Salomía, los Sousa, los Ugasti, fueron enterrados en Campeche desde el siglo XVIII. Y como soy hueso de sus huesos, como diría mi tía Dorita, eso me hace pertenecer. Sentir, no cabe duda, que me heredaron el mar y que he de pelear la herencia hasta lo último. Mis antepasados no fueron enequeneros, ni chicleros, ni madereros, ni camaroneros, ni explotaron el palo de tinte, ni tuvieron fincas, ni se dedicaron al comercio. Prefirieron el magisterio, la abogacía, la medicina, la historia. Los hombres se ocuparon en escribir libros y en fundar periódicos y revistas y en luchar por sus ideales políticos y sociales, mientras las mujeres sabían que llevaban dentro de sí el mar, por donde habían llegado sus abuelos, como símbolo no solo de feminidad, sino de aquel espíritu marinero lleno de curiosidad y presto a la aventura. Por eso impulsaron a sus maridos y a sus hijos hacia la persecución de sus ideales. Campeche es mío desde antes de conocerlo. Lo comí, lo olí, lo sentí, lo toqué, lo escuché de lejos y nadie podrá quitármelo aunque no vuelva a ir jamás. Muerto mi padre, mi mamá seguía las costumbres de su mamá. En mi casa se servía regularmente una suerte de comida neutral, mexicana de ninguna parte o quizá muy de feña, sopa de pasta, arroz, guisado. Pero en las fiestas familiares la cocina sonorense, como el caldo de queso, la gallina pinta o la leche planchada, se apoderaba de las ollas, aunque yo no supiera que el menú era precisamente norteño, pues formaba parte de mi cotidianidad. En cambio, cuando íbamos de visita a la casa de la otra hermana de mi papá, la tía Lilia, en la colonia Narvarte, podía apreciar lo diferente, lo campechano, digamos, en varios sentidos, no nada más en la gastronomía. Para comenzar, el mobiliario de mis tíos era distinto. No había alfombras, sino pisos de granito. No había salas inglesas, sino de bejuco. Y no faltaban en las recámaras los ganchos para las hamacas, donde se embrocaban mis primos por la noche si hacía calor, ni las mecedoras que si en la tarde el solecito lo ameritaba, salían a la banqueta frente a la puerta de la casa. Mientras mi lado sonorense era de gente alta, espigada, bruscona, de ojos muy negros, que había perdido su acento norteño a fuerza de haber crecido en la Ciudad de México, mi parte campechana era bajita, regordeta, de ojos clarones, en extremo cortés y con un cantadito gracioso en la palabra. Y decían cosas que aprendí a interpretar como, estás hermosa por gordita. Me servían un shish de habanero. No se metían en la vida íntima de nadie porque cada quien hace de su pirish un zaguán. Y se levantaban a huishar y decían con naturalidad expresiones como madre, a su madre y de puta. Mientras las hermanas de mi mamá vestían traje sastre oscuro, como si estuvieran de luto, y llevaban una esmeraldita o un zafiro en el dedo, mis tías y sus amigas lucían vestidos estampados con flores y collares y aretes de filigrana o coral. Mientras la familia de mi madre no hablaba de Sonora nunca, ni iba allá para nada,
En casa de mi tía Lilia había una suerte de orgullo de ser campechanos, un contacto, un cordón umbilical, porque hacían sus reuniones con los paisanos, sus fiestas, sus bailes, tenían su club, su imperdonable juego de la lotería una vez a la semana. Sabían si el gobernador, esto, lo otro, si la hija de fulanita, esto, otro, si la mamá de sutanita, aquello otro también. Cuanta vacación tenían mis primos, tomaban su ADO, que entonces no tenía aire acondicionado, y hacían horas y horas en el trayecto, y se iban al carnaval o a la feria de San Román a ver a mi abuelita María, a quien yo no conocía más que en fotografía. Miraba con unos ojos verdes que envidiaba. Mostraba una nariz aguileña que me regaló, aunque yo no la apreciara, y recogía su pelo en un chonguito discreto que me haré sin duda si llego a su edad. En una de las paredes del comedor de la casa de mis tíos estaba el escudo de Campeche, que me hacía pensar más que en algún lugar de México, en un pueblo español de los que salían en el cantar del mío Cid o en los romances que me enseñaba el tío Rafael. No entendía nada, porque ¿por qué tener un escudo así de español si Campeche estaba en el Golfo de México, en una región donde vivieron los mayas, y nos habíamos independizado desde 1810? Y eso que no conocía el himno, porque entonces tampoco lo hubiera entendido. Cuando por fin llegaba la hora de la comida, nos sentábamos a la mesa a esperar el milagro de los tamales colados, de los panuchos, de los tacos rellenos de camarón, del papadzul, del queso relleno, de los cangrejos moros, de las jaivas en chilpachole, del pulpo entomatado, del cazón frito, del pámpano empapelado, del pargo en macún, de la cochinita pibil, y ya antes que nada, en la mesa, el chile habanero y las verduras en escabeche, el agua de horchata o de guanábana. Podíamos empezar por donde quisiéramos. En el banquete no había protocolo. Mi tía era feliz viéndonos devorar sus platillos y al final nos daba el premio del más comelón. Dulce de siricote, de nanche, de marañón, pasta de chico zapote, helado de mamey. Luego de la comida pasábamos a la sala y durante la plática iban saliendo las guitarras y entre las de Álvaro Carrillo, Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Guti Cárdenas, Juan Neri y Ricardo Palmerín, iban brotando las canciones de José Narváez, José Negrín Baeza, Ricardo Ávila Reyes, Manolita Alegría. Tierra linda, bella campechana, tardes campechanas, Campeche. Ahí también en la sala había un retrato de mi prima Dora María. Qué alegre, Dios mío, que tenía, por supuesto, un vestido de campechana. Yo esperaría y esperaría inútilmente que me lo heredara, igual que de otra de mis primas del otro lado, que una de mis primas del otro lado de la familia me pasaba la ropa que iba dejando conforme crecía. Quiero un vestido de campechana, le pedí a mi mamá. ¿Para qué? Porque sí, no encontraba otra respuesta. ¿Para qué quieres un disfraz? Durante mucho tiempo tener un vestido de campechana fue mi única obsesión. Un día comprendí que mi mamá tenía razón. En mí, ese vestido no sería más que un disfraz porque el disfraz subraya lo que uno no es, enseña lo que vemos como lo distinto, lo ajeno. Y para mí Campeche era lo otro. Pero es tan bonito el vestido. Eso era Campeche para mí, una familia, una manera de ser, una comida cuyo sazón tenía un poco de mar, una pizca de monte, una cucharadita de selva, una música que arrullaba como las olas, que dibujaba las murallas, que se movía como las palmeras, que halagaba a las mujeres, una fruta con aromas tropicales, una ropa de fiesta, unas joyas de reina y un mar que me llamaba en nombre de mis antepasadas para que me reconociera en él, para que no me sintiera huérfana. Viaje redondo por una isla. No recuerdo cuántos años tenía, quizá 9 o 10. Le hablé por teléfono a mi tía Dora y le dije que quería pasar unas vacaciones con ella y mi abuelita en Ciudad del Carmen y me mandó el pasaje. Después de haber bajado en Veracruz, el avión aterrizó en Tabasco.
Ya en tierra nos dijeron que no podíamos seguir el vuelo porque uno de los 4 motores se había descompuesto, que habían pedido la refacción a México y que ésta llegaría hasta el día siguiente. ¿Cómo te llamas?, me preguntó una señora. Luego de que le dije mi nombre, me contestó: ah, eres sobrina de Dora. Ahora le hablamos para que no esté con el pendiente. Te quedas con nosotros en el hotel. Me dejé llevar. Después de todo, eran amigos de la familia. Entré en un cuarto caluroso y húmedo. El abanico del techo no refrescaba y no encontré otra solución que ponerme el traje de baño y dormir sobre la cama. A la mañana siguiente, la amiga de mi tía llamó a la puerta del cuarto y al verme preguntó: ¿quieres nadar? Me pareció mejor la idea de quedarme un baño. Después me dio una bolsa de nylon para que guardara el traje mojado. Desayuné, dimos la vuelta por la ciudad y nos fuimos al aeropuerto. Cuando, cuando nos acercábamos a la Ciudad de Carmen, me emocioné al ver las palmeras que cubrían la isla y que luego se alineaban a un lado de la pista. Nada más puse un pie fuera del avión, sentí un calor que me impedía respirar. Algo viscoso se pegaba a mi ropa, me humedecía el pelo. Allí estaba la tía Dorita como si nada, saludándome desde lejos con un abanico en la mano. Mi maleta no apareció, que se había ido a Mérida, que dentro de 2 días que regresara el avión la traerían. Le enseñé a mi tía la bolsa que traía en la mano. Puedo dormir con el traje de baño. Te voy a comprar una batita, respondió. Mejor un vestido de campechana, pedí. Una batita con los Artiñano. Un traje de campechana, insistí. Mi tía sonrió. Primero unas batitas con los Artiñano y después, con calma, el vestido de campechana, que es cosa seria. Mi tía manejaba un coche viejón por las calles angostas y sin asfaltar, con más audacia que un taxista en la Ciudad de México. Antes de llegar a la casa de mi abuelita, pasamos a la tienda donde jugaba una niña de mi edad llamada Gloria, que muchos años más tarde, por esas vueltas que da el destino, sería mi compañera en la preparatoria en la Ciudad de México, y mi tía me ajuarió de arriba abajo. No te va a alcanzar para el traje de campechana, comenté preocupada. Por fin llegamos a la calle 24 y mi tía se detuvo en el número 19. Allí estaba mi abuelita sentada en su mecedora. ¿Alguien ha visto a la abuela por primera vez a los 9 años? Pues no es una situación fácil, y menos si le agregas que padece demencia senil. A la mamá de mi mamá me la hacía como quería, pero a esta otra, pues francamente no sabía ni siquiera cómo acercarme. Mucho gusto, me dijo. ¿Qué haces aquí? Me abrazó y me besó, no muy contenta, como si fuera por compromiso. Me miraba curiosa. Tuve que aprender a tratarla, pero era simpática. Mandaba comer ta a todo el mundo, incluyéndome a mí. Come ta, come ta, come ta. ¿Qué está? Mejor ni preguntes, dijo mi tía muerta de risa. Lo único que quería mi abuelita en ese tiempo era irse de paseo. E irse de paseo significaba que la subieran al coche a dar de vueltas por la isla. Recorrí la casa, me llevaron a mi cuarto, que era amplio, amplio, de techo alto, alto, con un ropero antiguo, antiguo, una cama matrimonial con 2 burós y una hamaca. Al terminar de sacar la ropa de la bolsa, fui al comedor donde ya estaba servido el frijol con puerco, y cuando ya estaba lista como mi abuelita para ir de paseo, nos obligaron a dormir la siesta. No tengo sueño, dijimos al unísono. A esta hora todo el mundo duerme la siesta. Ahora sé que esa costumbre es maravillosa. Desperté por las voces de mi abuelita, que estaba con su cantaleta de irse de paseo. Ahí iba yo como Juan de Grifalba y Antón de Alaminos en una nave descubriendo la isla. El monumento a la bandera, el kiosco Zaragoza del parque principal, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, gracias a cuya intervención fueron expulsados los piratas y cambiado el nombre de Isla de Tris. El mercado, la plaza con sus puestos de antojitos, el centro deportivo, el estero de Sabancuy, los balnearios de Playa del Norte, Manigua y Bajamita,
el Paseo de la Puntilla, la Punta del Zacatal, que era junto a Puerto Real, el atracadero de las pangas que comunicaban la isla con tierra firme. Nos estacionábamos a ver acercarse las pangas que transportaban camiones, coches y gente, como si en ellas vinieran nuestros familiares, porque a mi abuelita le gustaba darle la bienvenida a los viajeros. Y bueno, la verdad es que todos eran conocidos de mi tía y de mi abuela. ¿Cómo nos iban a conocer en una isla? Entonces Campeche no me pareció triste ni con término, como a los primeros exploradores, sino un refugio infinito y acogedor como a los piratas que se posesionaron de ella en el siglo XVI. Me gustaban las calles estrechas, las casas de un piso, la playa cercada por delfines. ¿Cuántos delfines, Dios mío? La hueva de lisa que preparaba mi tía y el perico de mi abuela, que era viejísimo, viejísimo y tenía un vocabulario de judicial. Me gustaba, pues, la presencia de señora educada y antigua que tenía Ciudad del Carmen y el orgullo que se sentía entre la gente por la riqueza que generaba para el Estado y para el país la industria camaronera, igual que en otros tiempos lo había hecho el palo de tinte. De aquella primera vez recuerdo al vendedor de agua, de lluvia, al buhonero con su pregón de hilos, botones, buoquetia, el turco, el que venden en abonos, la flota camaronera de más de 400 barcos, las congeladoras y las empacadoras con sus nombres en inglés, las reses de las haciendas ganaderas, los ranchos de cocoteros que ahora debido a una plaga que atacó a las palmeras, eh, que yo veía desde el avión, solo son cementerios de troncos sin cresta. Recuerdo que íbamos a la empacadora de camarón gigante, al mercado por el pescado fresco, al Rosario, a la iglesia del Carmen, a la lotería, al juego de béisbol, a apostarle a los piratas. Mi tía Dora era aficionadísima al béis, fan de los piratas, con ellos hasta el último home run, y a la orquesta de señoras de la que mi tía formaba parte. Tenía un grupo de amigas que se divertían una noche a la semana tocando el piano, la guitarra, las maracas, el güiro y cantando desde boleros hasta rumbas. A la playa de Isla Aguada, donde mi abuelita se sentaba en la arena a jugar. El paseo de la Puntilla, a comer los mariscos de la Manigua. Recuerdo como nada el pan de cazón por sus nombres. Beso de mestiza, beso de campechana, pájaro pancardo, pan dormido, pan metralla, pan soplado, pan de seda. Recuerdo sobre todo el carácter jovial y juguetón de los amigos de mi tía. La campechanía, lo que le ha dado lustre y dignidad y excelencia a mi estado adoptivo, era en ese entonces borraba en Ciudad del Carmen diferencias. Se sentaba a su mesa a todos. Hoy los políticos no salen de sus casas palaciegas, los ganaderos no caminan entre la gente, los camaroneros están batallando en los muelles, en las oficinas, que no tienen dinero para arreglar sus barcos. Los pescadores siguen luchando por los créditos. Mi memoria regresa al primer lugar que conocí de Campeche, a la isla que recorrí de un extremo a otro todos los días en el coche de mi tía, de la mano de una abuela que nunca se dio a reconocerme, sino como a su copiloto en esa excursión silenciosa hacia algún lugar de sí misma y que ahora yace en el cementerio de la ciudad y por lo tanto está ahí, llamándome como el mar, recordándome que esa tierra tan suya es mía. ¿Cómo te fue?, me preguntó mi mamá. Mi tía me está haciendo un vestido de campechana. Le mentí sin darme cuenta que era verdad, al menos metafóricamente.